Maestros, buenas noches. Miren, con esa canción de Luz Casal, Piensa en mí, bueno, les presento el video número 645. Y pues sí les quiero comentar que sobre la séptima sesión se va a hacer un seguimiento de aquello de lo que se trató la sexta sesión. Ya no hice yo un video sobre la sexta sesión preguntando cómo les fue, ya no alcanzó el tiempo. Pero en esta séptima sesión se van a retomar algunas cosas de la sexta sesión, sobre todo la observación de clase, porque esa observación de clase es lo que la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, en aquella fase intensiva de 3, 4 y 5 de enero de este 2024, nos adelantó en el video para directivos y supervisores. Nos adelantó de que la única estrategia de actualización formal para todo el magisterio iba a ser el acompañamiento pedagógico. Y sobre el acompañamiento pedagógico, bueno, aquí en mis redes compartimos un texto de Perú sobre el acompañamiento pedagógico y otros textos, que por cierto hubo como 30,000 maestros que lo tomaron. Pero en el mismo mes de enero, sobre ese acompañamiento pedagógico, la secretaria de Educación comentó en ese video para directivos y supervisores que allá por el mes de abril se iba a trabajar con una guía para ese acompañamiento pedagógico. Y resulta que ese acompañamiento pedagógico fue la observación de clase, lo que vimos en la sexta sesión, la observación de clase. Y eso es todo lo que va a haber como una actualización formal para los docentes de todo México, para los docentes de todo México. Y sí es preocupante porque en muchos estados, incluyendo Nuevo León, existe incertidumbre todavía, pues sobre ese acompañamiento pedagógico dijeron que iba a salir una guía, pero esa guía no salió, salieron con la observación de clase y en la sexta sesión pidieron que se trabajara, sobre todo directivos y supervisores, cuáles eran las pautas a considerar para antes de la observación, durante la observación y después de la observación. Y en muchos casos, eh, esa parte pues no se concretó y la observación de clase pues no sabemos si en verdad se hicieron las observaciones o no se hicieron las observaciones de clase, pero lo que sí es cierto es que en esta séptima sesión pues nos dice aquí bien claro en la séptima sesión, en la presentación para directivos y supervisores, pues que en esa séptima sesión eh, pues hay que favorecer y apoyar a los docentes para que se concentren en su trabajo, en el desarrollo de actividades inherentes a la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué se les va a enseñar y qué van a aprender los alumnos? Que nos dice el documento. Pues ustedes recuerden que esta nueva escuela mexicana, allá por el mes de enero, 3, 4 y 5 de enero se volvió a trabajar sobre el programa analítico, se siguió trabajando, por allá se hizo un esbozo desde julio a agosto de 2023 sobre planeación didáctica, bueno, sobre el programa analítico y luego sobre planeación didáctica. Entonces, pues esto de la nueva escuela mexicana tiene que aterrizar en las aulas. ¿Y qué tiene que aterrizar en las aulas? Bueno, pues tiene que aterrizar en las aulas la planeación didáctica
tomando en cuenta el programa analítico del maestro, de cada grupo, de cada grado, de cada fase, y ese programa analítico pues deberá de coincidir con el programa sintético del grado y de la fase a la que corresponda. Y quienes vayan a hacer la observación de clase, los directivos, supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras, pues tendrán que tener bien claro todo lo que se ha trabajado de la planeación didáctica. Tendrán que tener bien claro los elementos didácticos que integran la planeación didáctica. Tendrá que tener bien claro las metodologías críticas que deben de estarse incluyendo en las planeaciones didácticas. Tendrá que tener bien claro pues, lo de la evaluación formativa y tendrá que tener bien claro todo lo que hemos revisado desde el 2 al 6 de enero del 2023. Tendrá que tener bien claro todo eso. Si algún directivo o supervisor o supervisora o inspector o inspectora no tienen claro, ¿qué van a ir a observar en una clase? ¿Qué van a ir a observar en una clase? Entonces, pues está muy claro que aquí nos piden en esta presentación para directivos y supervisores, nos dice que hay que realizar adecuaciones, sobre todo administrativas, normativas y de gestión, para apuntalar el trabajo docente que se realiza cotidianamente en cada escuela. Hay que hacer adecuaciones administrativas, normativas y de gestión porque hay que apuntalar, hay que tirarle, hay que mejorar el trabajo docente que se realiza cotidianamente, o sea, diariamente en las aulas. Esto se lo están pidiendo los directores, ¿eh? Esto hay que estarlo trabajando con los directores. Aparte nos dice que los supervisores y supervisoras o directores y directoras deben de acercarse a las escuelas, deben de acercarse a sus comunidades y leer sus realidades, leer sus realidades. Hay que conocer a los maestros y a las maestras, hay que conocer las prácticas que están haciendo en el aula. Maestros, ¿por qué hay que conocer las prácticas que se están haciendo en las aulas? Yo lo decía en una reunión el martes 22, aquí en Nuevo León, en una reunión de directivos de educación especial. Yo les decía que si en las aulas no aterriza este, pues el plan de estudios 2022, si no aterriza en las aulas, entonces esta nueva escuela mexicana va a ser un fracaso. Este plan de estudios 2022 va a ser un fracaso. Por eso desde octubre, noviembre, enero, febrero, marzo y abril les están pidiendo a los compañeros supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras que se acerquen a las escuelas de su zona, que vayan a sus comunidades, porque ellos son los que conocen sus escuelas, sus zonas, sus padres de familia, sus maestros, sus directivos. Y eso es lo que se vuelve a pedir en esa sesión, séptima sesión, en las orientaciones para directivos y supervisores. Les están pidiendo desde octubre que vayan a las escuelas, que lean las realidades, que conozcan a las maestras y a los maestros y que conozcan las prácticas que se están haciendo. ¿Para qué? Bueno, porque hay que brindar el acompañamiento pedagógico que se requiere en cada uno de los centros escolares de su zona. Tiene que hacer el compañero supervisor, supervisora, inspector o inspectora, tiene que hacer ese acompañamiento pedagógico que se requiere en cada una de las escuelas de su zona. Bueno, y esto nos dice el documento, que no es necesario que nos lo repitan, que esta es la ruta trazada desde la nueva escuela mexicana y es el trayecto en el que avanzamos, es el trayecto en el que avanzamos en el presente ciclo escolar gracias a su comprometida participación de los supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras. La SEP cree que todos los propósitos se están cumpliendo. Desde enero del 2023, cuando empezamos ya con este plan de estudios 2022, con las fases, así como está dividido el plan de estudios, bueno, la SEP cree que todas las escuelas cumplieron con los propósitos de cada una de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico.
Y en cada uno de los talleres intensivos, el de enero del 2023, el de julio del 2023, el de agosto del 2023 y el de enero del 2024, la SEP cree que se cumplieron todos los propósitos. Entonces, en esas orientaciones, una vez más, pues piden a los compañeros supervisores y supervisoras, directores y directoras que se acerquen a las escuelas, que se acerquen a las comunidades, que conozcan a los maestros y a las maestras y sobre todo que conozcan sus prácticas. Y en ese sentido, ahí aplicar el acompañamiento pedagógico. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la sexta sesión con esa observación de clase? ¿En qué quedaron? ¿Qué pautas registraron antes de la observación de clase, durante la observación de clase y después de la observación de clase? La gente anda perdida, muchos compañeros directores andan perdidos. Miren aquí en Nuevo León, hay compañeros o compañeras supervisores o supervisoras o inspectoras que le están pidiendo a sus directores 10 observaciones, por ejemplo, un número, 10 observaciones de clase a sus docentes especialistas de UDEI. Y los docentes especialistas de UDEI no dan clase, no hacen una planeación didáctica. Hay gente que está perdida y muy perdida y ahí siguen y ahí están y son muy tercos. ¿Cómo se les ocurre pedir a directores o directoras de UDEI que hagan 10 observaciones de clase en un mes? O sea, son compañeros que andan perdidos, se les fueron las cabras para el monte, pero aquí están y siguen y siguen y siguen. Miren, en la agenda del trabajo para directores y supervisores, nos piden que hay que hacer un análisis de la observación de clase que se hicieron o que se hizo que desde la sexta sesión para promover las prácticas reflexivas de la docencia. Aparte, hay que preparar la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua. Hay dos propósitos. El primer propósito es reflexionar sobre el proceso de retroalimentación a las y los docentes después de una observación de clase. Lo tienen que platicar los directivos ahí en las zonas escolares con su supervisor, supervisor, inspector, inspector. Y tienen que organizar la séptima sesión ordinaria de Consejo Técnico. Esos son dos propósitos. Otra cosa, tienen que hacer un análisis de la observación de clase para promover la práctica reflexiva de los docentes. Tienen que hacer los directivos con sus supervisores en las zonas escolares un análisis de la observación de clase para promover la práctica o las prácticas reflexivas de la docencia. Entonces, en la sexta sesión se acordaron las pautas para realizar una observación de clase y las pautas tenían que ser pautas para antes de la observación, pautas para durante la observación y pautas para después de la observación, como una práctica de acompañamiento pedagógico. Entonces, maestros, las observaciones de clase van a ser el acompañamiento pedagógico como única estrategia de actualización formal de los docentes de todo México, de todo México. Es todo lo que hay, no hay nada más. Entonces, en esa sesión, en esa séptima sesión, hablando de la observación de clase, pues nos están pidiendo a los directivos, supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras, pues que compartan o que compartamos la experiencia acerca de la observación de clase que se realizó. No sé si realizaron una o dos o tres observaciones de clase, pero están pidiendo que compartan la experiencia. Entonces, para eso hay 6 puntos para esa, dijera alguien, para esa compartencia, hay 6 puntos sobre la observación de clase. Entonces, ¿en qué centraron la observación? ¿En qué centraron la observación? 1, 2, ¿de qué manera registraron lo observado? ¿De qué manera registraron lo observado? 3,
Después de la observación, ¿qué tipo de retroalimentación proporcionaron a la maestra o el maestro? No puede un directivo entrar a un aula, a un salón de clase con un compañero, hacer una observación de clase y luego decir de repente, bueno, ya me voy y muchas gracias. No, tiene que dejar una retroalimentación por escrito, firmado y sellado. Ok, entonces, ¿qué tipo de retroalimentación proporcionaron a la maestra o el maestro después de la observación de clase? ¿Cuáles fueron los puntos que destacaron en la retroalimentación? ¿Cómo recibió la retroalimentación la o el docente observado? ¿Hubo diálogo entre ellos, o entre ustedes, entre el que observó y el observado? ¿Hubo diálogo? La maestra o el maestro observado, pues entabló comunicación, se interesó por algo. La otra pregunta es, o el otro punto, ¿consideran que la información que observaron y la retroalimentación brindada promovieron la reflexión de la o el docente sobre su práctica? ¿Fue suficiente? ¿Qué condiciones son necesarias para que eso suceda? Entonces, maestros, son 6 puntos que pues están pidiendo que los revisen cuando compartan su experiencia de la observación que hayan realizado. Entonces, este es el video 645 y nada más es sobre este, los directivos y los supervisores. Miren, después les están pidiendo que revisen el video de Rebeca Anijovic. Ese video se llama El valor formativo de la retroalimentación, porque al final de cuentas, después de cada observación de clase, debe de haber una retroalimentación. Y eso lleva un valor formativo y la única estrategia de formación continua va a ser ese acompañamiento pedagógico. Hasta ahorita no sabemos qué pase después de junio. Maestros, pues esto es lo que hay. Hay que preparar la séptima sesión del Consejo Técnico del 31. Los directores o supervisores deben de preparar la séptima sesión para las escuelas de las zonas. Les están pidiendo que hagan una presentación para ser usada en toda la zona escolar, en las escuelas de la zona escolar. Cada zona escolar les están pidiendo que elaboren, desde enero les están pidiendo que elaboren una planeación original de la zona para la zona. Y aparte, pues se les invita a los directivos y supervisores, pues una presentación para ser usada en toda la zona escolar como una base para el desarrollo de la séptima sesión. Aparte, se invita a dar continuidad a varias estrategias, miren, a varias estrategias nacionales, a la estrategia en el aula, a la prevención de adicciones, estrategia de vida saludable y estrategia nacional de lectura. Son 4 estrategias. Estrategia de aula, estrategia de aula, prevención de adicciones, estrategia de vida saludable y estrategia nacional de lectura. Son 4 estrategias nacionales que están pidiendo que las escuelas las retomen. Maestros, este es el video 645, nada más es sobre la séptima sesión, pero son las orientaciones para directivos y supervisores. Ya mañana hacemos el video 646, pero con las orientaciones para los docentes, con las orientaciones para los docentes. Entonces, pues buenas noches, saludos a todos. Este es el video 645, 645, y bueno, nos vemos en el siguiente video, mañana o pasado. Hago el video sobre las orientaciones para los docentes. Nos vemos en el siguiente video.